Bendiciones a todos y gracias por estar conectados aquí con nosotros una vez más en la página de Reino. Es para mí, ¿verdad? Ya vamos para la tercera, creo que entiendo que es la tercera parte de escatología, es lo que estamos hablando en esta nueva serie, ¿verdad? De escatología. Así que le doy gracias a todos los que se están conectando para estar con nosotros aquí. Así que denle share, denle compartir para que más personas puedan ver este video, ¿verdad? Y así pueda llegar a las personas para que puedan entender lo que vamos a estar discutiendo en el día de hoy, que es algo bien interesante, bien importante. Eh, porque si nosotros tenemos una escatología de victoria que es bíblica y tenemos una escatología eh, de que Cristo reina desde ahora y va a seguir reinando, pues va a cambiar nuestra forma de hacer y de predicar y de evangelizar de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Para el reino. Eso es bien importante que nosotros tengamos una visión de escatológica bíblica, y cuando me refiero a bíblica también es de victoria. Si tenemos una escatología pesimista, pues nuestra forma de hacer iglesia y de manifestarle el reino va a ser bien diferente a una persona que piense que está en victoria. Así que es bien importante tener esto en mente, porque la escatología de toda persona y de las congregaciones hacen que la iglesia se mueva de esa forma. La escatología muchas veces es la que mueve el propósito de las congregaciones. Y eso es bien, bien, bien importante. Ahora, el tema de hoy, ¿verdad? Es el que puede verlo ahí, es un remanente o, ¿verdad? Como la estrella de los cielos. Ese es el tema que tenemos en el día de hoy, un remanente o como la estrella de los cielos. Ahora, para ir comenzando, ¿verdad? Con este video, con este live, es bien importante que nosotros vayamos y entendamos la historia, la narrativa bíblica, para poder entonces saber cómo va a ser el fin y cuál es el propósito. Ahora, es bien importante para poder contestarle esta pregunta. Tenemos que ver cuál es el propósito del Señor y cómo Él se ha manifestado en la historia de la redención. Más bien, tenemos que entender el Antiguo Testamento, la narrativa del Antiguo Testamento, el propósito y lo que vino a hacer el Señor en el Nuevo Testamento. Y la forma importante y clave aquí recae en la promesa que le hizo el Señor a Abraham, ¿verdad? Cuando hizo pacto con él. Bien importante que entendamos esa parte. Porque si nosotros, es algo que es de suma importancia, porque la salvación de nosotros es porque nosotros somos injertados en esa promesa. Me explico. Muchas veces, cuando nosotros hablamos de salvación, y cuando habla el Nuevo Testamento de salvación, lo entrelaza con el pacto, la promesa que el Señor le hizo a Abraham. Y entonces, eso es algo que nosotros tenemos que entender cuando estemos leyendo la Escritura y cuando vayamos a tocar ese tema de escatología. Es bien importante. Quiero que nosotros leamos esta parte de este texto. Y es cuando en Génesis 15, porque vamos a empezar con Génesis 15, y es el siguiente. Vamos a leerlo del 1 al
al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así, quedando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa en ese Damaseno Eliezer, dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Vemos aquí el pacto del Señor, o la promesa que le hace el Señor a Abraham. Y en Génesis 15:5 nos dice, ¿verdad?, de que serán como ¿qué? Como las estrellas de los cielos. Y en Génesis 12:3, antes de eso, el Señor le dice a Abraham: yo haré de ti una nación grande y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No solo eso, en tu simiente, en Génesis 22:18, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. ¿Qué quiere decir esto? Aquí habla de todas las naciones. Cuando esto, ¿verdad? Esto es una temática que se llama linaje divino, divine lineage. Nosotros somos injertados, somos salvos porque el Señor hizo un linaje divino que empezó con Abraham, ¿verdad? Que Abraham, Isaac, Jacob, que es Israel. Y ahí empezó con Israel a manifestarse ese linaje divino, ese pueblo escogido. Después llega Jesús, que es el representante o el sustituto de Israel. Es bien interesante porque cuando usted lee Romanos, esto es bien importante porque vamos a tocar el de Romanos 11 ahora. Cuando usted ve el Nuevo Testamento y usted específicamente lee Romanos, es como si el Señor concentró toda la maldad, toda la iniquidad y todo el pecado en un pueblo. O sea, es como si fuera que hizo un zoom, una lupa a Israel y escogió a Israel como representante. Y entonces ahí el Señor Jesucristo viene, el Dios encarnado viene, representa a Israel, sustituye a Israel. Y ahí es que Él muere, y cuando Él muere, ¿verdad?, Él muere por todas las naciones. Entonces, cuando Él muere, lo que hace es que las personas que creen en Él entran en el pacto y la promesa que Dios le había dado a Abraham. Porque esa es la parte de la historia, la redención de la historia. Esta es la narrativa bíblica, este es el meta narrative, la narrativa gigantesca, ¿verdad? En el macro, ese es el resumen de la historia, ¿verdad? El Señor empezó con Adán, metió las patas a Adán, Noé metió las patas después, él sigue los pueblos metiendo las patas. Con Abraham empieza ese linaje para volver a restaurar y que todas las naciones miren a Israel. Como dije, y le da la ley a Israel, y cuando le da la ley a Israel es para usar ese zoom, ese como una lupa divina que enfatiza toda la maldad, la iniquidad y el pecado del mundo, se lo enfatiza a Israel. Y es que el Señor viene como representante y sustituto de Israel, muere, y cuando Él muere, ¿verdad?, por el plan para que todos que en Él crea, sea injertado en el plan. Ya entendiendo este resumen bien rápido, si usted no entiende muy bien estas cosas, pues, le invito a que vea los live pasados que hemos hablado de las 3 rebeliones: la rebelión de Génesis 3, la Génesis 6, Génesis 11, que esa es el protohistoria, la historia, prehistoric narratives, la narrativa prehistórica de Génesis 1 al 11. Y usted va a ver todo la historia y lo que el Señor está haciendo, ¿verdad?,
con Israel y lo que va a seguir haciendo en la Escritura. Ahora, cuando Jesús muere, como dije, Él muere para injertarnos en el plan. Eso es Romanos 11. Bien interesante. Aquí es que viene la parte. ¿Por qué es bien importante esto? Porque yo he escuchado y se ha dicho muchas veces que solamente los que se van a salvar es un remanente. O sea, los que van a salvar son pocos. Los que se van a salvar es poco. Que la salvación es poca. Interesantemente, muchas veces cuando se dice eso y una gran parte de la iglesia cree eso, es porque utiliza, y es lo que yo enfaticé cuando estábamos hablando de 1 Tesalonicenses 4, utilizan un texto aislado de toda la historia, de toda la narrativa, de todo el plan de Dios, de cómo Dios va llevando la redención históricamente, y utilizan ese texto, lo sacan del contexto en el que fue escrito y para qué fue escrito, y cuando leen la palabra remanente y le ponen rápido ahí el label de salvación. Y donde más la gente se enfoca es Romanos 9, 27 y Romanos 11. Importante. Cuando se habla de remanente en la Escritura, en Romanos específicamente, cuando se habla de remanente en Romanos, se habla de los judíos que creyeron en el Señor, que pusieron su fidelidad, su alianza con Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Los que han sido fiel a Él, los que han dado fidelidad, se han aliado con el Cristo resucitado y, ¿verdad?, con el Mesías, con el Dios hecho hombre. Ahora, cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra remanente, en el libro de Romanos siempre, escúchame, siempre se refiere a los judíos que han puesto su alianza a Jesucristo nuestro Señor. Eso no tiene que ver con todo el mundo que se va a salvar. O sea, ya cuando nosotros leemos Romanos, el libro de Romanos es escrito porque hay un revolú en ese contexto en Roma de unos de creyentes gentiles y judíos, que los judíos querían que los gentiles se hicieran una identidad haciéndose la circuncisión y obras de la ley en cuanto a identidad, ¿verdad? Porque para el judío la identidad era lo que te salvaba. ¿Verdad? La salvación siempre ha sido por gracia. Eso de que la ley te salva, eso nunca ha sido. La ley nunca te salva. Lo que te salva es la gracia, el estar en impacto con el Señor. Es bien importante. Y entonces el libro de Romanos fue escrito por esa razón. Cuando el apóstol Pablo escribe el libro de Romanos y habla de Romanos de remanente, se refiere a los judíos que han puesto su fe, su alianza, su confianza con el Señor. No se refiere a la humanidad entera que ha reconocido al Señor, sino solamente a los judíos. Ya aquí no podemos utilizar de que es un remanente que se va a salvar, porque remanente se refiere a los judíos, y si decimos que solamente un remanente se va a salvar, pues los gentiles volaron en canto. Nosotros, ¿verdad?, volamos en canto porque no hemos sido de forma nacional y de una etnicidad. No somos judíos, no somos Israel. Somos Israel espiritualmente, como después lo habla Romanos 11, cuando habla de esta Israel espiritual, ¿verdad?, de que somos injertados en el olivo y este tipo de cosas. Muy importante. Vamos a leer Romanos 11. Vamos a leer Romanos 11 completito. Y aquí van a ver algo bien interesante, porque cuando lo lea, usted va a ver
entendiendo lo que le acabo de decir, el resumen que le acabo de decir, usted va a decir, espérate, pues no quiere decir lo que yo pensaba. Recuérdese que está la narrativa, como la estrella de los cielos. Esa era la promesa. Eso que le estoy diciendo. La salvación, la gente que se va a salvar son masivas. Es una salvación masiva, no es poco. La misma palabra dice, y Jesús murió por muchos, no murió por pocos. Si hubiera sido un remanente, la palabra hubiera dicho, porque Dios no es ambivalente, Dios sabe lo que está diciendo. Cuando el autor escribía inspirado, ellos sabían lo que estaban escribiendo. Cuando el Señor dice que Él murió por mucho, es por mucho, porque la salvación es mucha, es masiva. Otra forma, si las naciones se van a postrar delante del Señor, si vemos que van a ser como las estrellas de los cielos, no se puede. Entonces nos estamos contradiciendo y Dios está metiendo las patas y contradiciéndose y está mintiendo o está engañando a la gente cuando dice que se van a salvar poco, se van a salvar un remanente. Y no es así. Porque el label de remanente es para algo en específico. Y el problema ha sido que mucha gente le ha metido porque no ha leído el texto, no ha entendido el contexto, no ha leído lo han leído con un filtro de que empiezan por un texto y después leen toda la escritura de ese texto. Eso no es así. O sea, usted debe entender primero el Antiguo Testamento para entender el Nuevo. Si usted lee el Nuevo y después lee el Antiguo, usted va a filtrar todo el Antiguo Testamento por lo que usted leyó en el Nuevo. Y para que usted sepa, los autores del Nuevo Testamento utilizaban el Antiguo y se refieren al Antiguo o llaman del Antiguo. No es al revés. Eso es algo que tenemos que entender. Por eso la escritura es completa. Desde Génesis y Apocalipsis es palabra de Dios. Vamos a leer Romanos 11, porque no me quiero extender. Ya vamos por 18 minutos y yo quiero hacerlo menos de media hora. Vamos a leer lo que dice Romanos 11 y lo vamos a leer de la Reina Valera para que después no digan que yo lo leo de otra versión Harai. Así que vamos a leerlo de la versión que todos hemos leído, hemos criado. Romanos 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Está hablando de Israel, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando usted está leyendo Romanos, está desde Romanos 8 hasta más adelante, él está preocupado por Israel. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Escuche bien. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito, ¿verdad? Como está escrito. Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su confité en trampa y en sed, en tropezadero y en retribución. Se ha oscurecido sus ojos para que no vean y agobiarles para la espalda para siempre. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar celo a los de mi sangre, hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos?
Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, ¿verdad?, refiriéndose a los gentiles, a los que no estaban en pacto, has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho partícipe de la raíz, de la rica savia del olivo. No te jactes contra la rama, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Verdad? Ya cuando uno entra en pacto, deja de ser gentil porque ya está en pacto. Los gentiles son los que no están en pacto con el Señor. Eso es bien importante. Pues las ramas, dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdona las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertados en el buen olivo, cuánto más esto que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Está hablando de restauración. Y mira lo que dice aquí al final, esta parte es bien importante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insodables son sus juicios e inscrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Le acabo de leer Romanos 11 completo. Dos partes bien importantes. Mire lo que dice el verso 5. Así también, aún en este tiempo, ¿qué tiempo? El tiempo que el apóstol Pablo estaba escribiendo la carta. Ha quedado un remanente escogido por gracia. Y sí, por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia, ¿verdad? Sino, y ahí empieza a explicar lo de la gracia y todo este revolú de cosas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué vemos después? En el 26, en el 25 y 26, que nos dice que cuando se llegue a la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. O sea que cuando se habla de un remanente, se habla de un estado temporero en ese momento que Pablo se estaba refiriendo. Y Pablo, cuando habla de remanente, no habla de remanente de poco. Habla, el término cuando lo usa remanente, lo utiliza como esperanza. ¿Por qué? Porque si Dios... porque esto es bien importante con usted, y esto por eso es importante entender la narrativa y la historia de la redención en cuanto desde el Antiguo Testamento hasta acá. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel metió las patas? Muchas veces. ¿Cuántas veces volvió a la idolatría? Muchas veces. ¿Estuvieron al punto de ser exterminados?
Pero Dios guardó el pueblo y guardó un remanente. Y cuando guarda el remanente es de un símbolo, el contexto es para un símbolo de esperanza. De esperanza, ¿verdad? Un símbolo de esperanza. ¿Por qué? Porque si se mantiene un remanente, hay esperanza para que siga incrementando. Y esa es la parte importante. Porque de un remanente que el apóstol Pablo habla en ese momento, ¿verdad? Que está escribiendo la carta a los romanos. En ese momento es un remanente porque no todo Israel había creído en el Señor. No todo Israel había creído en el Señor, solamente había un remanente que creyó en Él. Me explico. Cuando dice, me he reservado al Señor 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, ¿quiso decir que se quedaron esos 7,000 y únicamente esos 7,000 se quedaron salvos? ¿O fue incrementando después el número? Símbolo de esperanza. Y se refiere a Israel. Cuando entonces, después, mire esto, después, porque esto de un remanente es por el tiempo que el apóstol Pablo está escribiéndole a ellos, porque después viene el juicio, ¿verdad? En el año 70 vino un juicio sobre Israel, ¿verdad? Que el Señor destruyó el templo, le destruyó a los judíos lo que ellos pensaban eran... el templo para ellos era casi... Todo se centraba en el templo y el Señor le destruyó el templo. Al año 70, eso fue un juicio que Dios lanzó sobre ellos. Fue como el determinante de como que dejarles saber, ya yo fui, ya yo llegué, no me quisieron, pero yo me reservé un remanente, pero el remanente de esperanza porque va a crecer. ¿Y qué dice la última parte? Porque si vamos a leer, hay que leerlo completo. Mira lo que dice al final del texto, que es la restauración de Israel. La restauración de Israel. Israel fue un remanente que el Señor escogió en aquel momento, de los que se van a salvar. Fue un momento, pero mira lo que dice después. Ha sido endurecido Israel, ¿para qué? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y después todo Israel será salvo. ¿A qué se refiere el Señor con eso? De que Israel va a aceptar a Jesús como Mesías. Allá en el momento que Israel va a aceptar a Jesús como el Mesías, como el Rey prometido, ¿verdad? El Dios hecho hombre. Eso quiere decir que el remanente no está hablando aquí de salvación final. ¿Y por qué hemos escuchado de que lo que se va a salvar es un remanente? Cuando aquí Romano no habla de eso. Pero si nosotros vamos a la historia bíblica y vamos toda la narrativa y todos estos textos, lo que Dios prometió es que serán como la estrella de los cielos y también le dice y como la arena del mar. Su familia terrenal, los que van a estar en pacto con el Señor, no se van a poder contar de tantos que van a ser. Pues al final, si todas las naciones van a proclamar que Jesucristo es el Señor, todas las naciones se hablará y todo esto, y el evangelio va a ir en incremento, en creciendo y creciendo, 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 que el reino va a ser manifestado aquí en la tierra, la iglesia va a manifestar el cielo, va a haber cielo nuevo, tierra nueva, y todo este tipo de cosas, es porque la gente que va a estar, que va a pertenecer a la familia, es en masas. En masas. ¿Verdad? Eso es bien, bien importante. La pregunta que nos pusimos hoy como tema es: ¿la salvación es un remanente? Unos pocos, 2 o 3 se van a salvar, ¿verdad? Unos pocos se van a salvar, un remanente. ¿O la salvación es masiva? ¿Verdad? La gente que va a entrar en pacto va a tener acceso al reino, va a ser masiva.